Hemos visto cómo es posible construir los núcleos atómicos y, por consiguiente, reconstruir toda la tabla periódica a partir de tres elementos fundamentales que son el protón, el neutrón y el electrón. Inicialmente se pensó que el protón y el neutrón eran partículas elementales y hoy sabemos que en realidad son estructuras compuestas de otras partículas todavía más fundamentales que son los quarks. La reconstrucción de los núcleos atómicos, habíamos dicho, es lo que le da el carácter a un átomo, puesto que es el número de protones que haya en un núcleo lo que determina el número de electrones que puede conformar el átomo y por lo tanto su reactividad química. Los electrones son, el átomo puede perder o ganar electrones sin que eso lo cambie, digamos, de lugar en su tabla periódica, sin que eso altere sus propiedades químicas. Sin embargo, no puede perder o ganar nucleones sin cambiar dramáticamente su estructura. La alteración del número de nucleones y muy concretamente del número de protones de un núcleo atómico cambia sus características químicas y cambia su posición en la tabla periódica y hace parte de uno de los procesos, digamos, más interesantes de la física nuclear, que es la radioactividad. Inicialmente, lo que se identificó como material radioactivo fueron aquellas sustancias que, como el uranio, pueden producir emisiones de diferentes tipos de partículas. Entonces, muy característicamente, el uranio producía radiación alfa, otros materiales producen característicamente radiación beta. La radiación alfa son núcleos de helio, la radiación beta son electrones, y en otro tipo de transiciones dentro del núcleo se produce radiación gamma, que es radiación de tipo electromagnético. Ahora, ¿cuándo se producen este tipo de radiaciones? Veamos, por ejemplo, una emisión muy típica, una situación muy típica en la que se produce radiación beta, y es en el isótopo 14 del carbono. El carbono tiene número atómico 6 y viene en varias presentaciones. Como hemos dicho, hay isótopos, hay átomos del mismo elemento que tienen la misma posición en la tabla periódica y sin embargo tienen diferente masa atómica. El átomo más característico del carbono es el que tiene masa atómica 12, que además nos permite definir la unidad de masa atómica, puesto que una unidad de masa atómica se define como la 12ª parte de la masa del carbono 12. Entonces, un 12avo parte de la masa del carbono 12 es lo que define la unidad de masa atómica. Hay un isótopo radioactivo del carbono, es decir, un isótopo que va decayendo paulatinamente y que tiene mucha importancia en la datación de restos y de materiales para saber cuándo fueron producidos, cuándo fueron concebidos. Y entonces el carbono 14 tiene la siguiente tendencia a decaer. Produce nitrógeno 14. El nitrógeno tiene número atómico 7 y además produce un electrón, produce un neutrino electrónico. Y entonces en este decaimiento vemos que lo único que cambió fue que cambió el número atómico del átomo. Entonces cambiaron las características químicas del átomo. El átomo dejó de ser carbono y se convirtió en nitrógeno, pero además emitió un electrón. Ahora, nosotros podemos identificar como muchos tipos de decaimiento radioactivo,
pero lo que no podemos saber es cuándo ni cómo se va a producir. Entonces, cuando uno no tiene conocimiento preciso de las características de un evento particular, acude a la estadística y se define el concepto de vida media. El descubrimiento del neutrón por parte de James Chadwick, por allá hacia el año de 1932, hizo que los físicos nucleares dispusieran de una herramienta muy poderosa para estudiar los núcleos. Recuerden los experimentos de Rutherford en los que Rutherford disparaba partículas alfa contra átomos de oro y de diferentes metales, muy particularmente de oro. Y entonces la repulsión de la partícula alfa, que es un núcleo de helio, con el núcleo atómico producía una dispersión que fue lo que le permitió a Rutherford calcular las dimensiones aproximadas de un núcleo atómico. Pero es interesante penetrar dentro del núcleo. Ahora, si conservamos esta idea de que el núcleo es una aglomeración de protones y neutrones, con un cierto número de protones que es lo que define su número atómico, entonces vemos que la carga eléctrica de un núcleo entonces es n veces E o z veces E, donde z es el número de protones. Cuando un protón, una partícula alfa, se acerca, es repelida electrostáticamente. Pero ¿qué pasa si lo que se acerca a un átomo es un neutrón? Entonces, si lo que se acerca a un átomo o un núcleo atómico es un neutrón, el neutrón puede ingresar al núcleo o inclusive atravesar el núcleo. Es más interesante cuando el neutrón simplemente es capturado. Cuando el neutrón es capturado, se alteran las condiciones de estabilidad del núcleo y entonces puede producir que este neutrón induzca una transmutación y este neutrón se convierte en un protón y se emite, por ejemplo, una partícula beta. Entonces hay una captura de un neutrón y una emisión de una partícula beta y entonces el número atómico habrá subido de z a z más 1. Hay otra posibilidad con los neutrones también muy interesante y es qué pasa si un neutrón simple y sencillamente hace que el átomo se parta en dos pedazos. Cuando el átomo se parte en dos pedazos, entonces muy característicamente ocurre que cada uno de estos pedazos, siempre atendiendo a la ley de conservación de la masa y energía y la relación de masa y energía de Einstein, cada uno de estos pedazos va a salir con una gran velocidad. La energía de conformación del núcleo, sobre todo cuando hablamos de núcleos pesados, núcleos en los que se ha acumulado una gran cantidad de energía para poderlos construir, ya decíamos los núcleos que son más pesados que el núcleo del hierro, entonces esa energía se va a manifestar como energía cinética y simple y sencillamente lo que voy a tener es que un núcleo atómico se va a convertir en dos pedazos, en dos nuevos núcleos atómicos, pero con una gran energía cinética. Además, es muy posible que además de producirse esto, se produzcan neutrones adicionales. Aquí tenemos una reacción muy típica inducida. Enrico Fermi utilizó sistemáticamente el bombardeo de neutrones para transmutar el número atómico. Entonces estaban empezando a cambiar la naturaleza de los átomos, pero de una manera deliberada. En el laboratorio se puede cambiar la naturaleza de un átomo bombardeándolo con neutrones. La reacción en la que hasta acá interviene, digamos, Enrico Fermi. Fermi nos muestra cómo cambiar la naturaleza de un átomo, pero más impresionante todavía es el descubrimiento que hizo Otto Hahn y Lise Meitner, aunque el premio Nobel se lo dieron fue a Hahn,
Lise Meitner tuvo mucho que ver en este descubrimiento y es este descubrimiento de la fisión nuclear. Se puede partir un núcleo atómico y al partir un núcleo atómico liberar una gran cantidad de energía y además se pueden producir neutrones supremamente energéticos. Este descubrimiento de la fisión nuclear por parte de Hahn y Meitner condujo a toda la nueva era de la energía nuclear, impropiamente llamada energía atómica. Inclusive quienes manejan la energía nuclear suelen ser personas que pertenecen a algo que se llama la Comisión de Energía Atómica. Pero en realidad el inicio de la de la energía nuclear a partir de la fisión se da con este descubrimiento de 1900 cercano a 1939. Traigo a cuenta la fecha de 1939, el año 1939, porque en el año 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, que habría de terminar con la detonación de un artefacto nuclear que fue el resultado directo de todas estas investigaciones. Alguna vez le preguntaron a Einstein si era posible liberar la energía del núcleo. Veamos, me vuelvo a mi modelo de núcleo. Cuando yo estoy haciendo una aglomeración de protones en un volumen tan extraordinariamente pequeño como el de un núcleo atómico, estoy acumulando una inmensa cantidad de energía. Ya vemos que de manera espontánea esa energía se puede liberar y más impresionantemente todavía se puede liberar de manera artificial, rompiendo un núcleo atómico. Pero entonces a Einstein alguna vez le preguntaron, ¿es posible utilizar la energía nuclear, extraer la energía de un núcleo? Y él hizo la siguiente comparación. Pensando en esta reacción de Otto Hahn, en la cual un núcleo atómico tiene que sufrir el impacto de un neutrón para poderse partir. Pero entonces recordemos que la mayor parte de la materia está vacía. Entonces la probabilidad de que un núcleo choque contra otro núcleo, es decir, que un neutrón choque contra un núcleo, es una probabilidad muy bajita. Einstein decía, dividir el núcleo atómico con otros núcleos o con partículas alfa o con neutrones es tan difícil como meterse en una habitación oscura a tratar de cazar un pajarito con una escopeta. Einstein no creía en la posibilidad inicialmente de que esto se pudiera dar y no contaba con que hay una condición que se llama la condición de masa crítica. Sí, es muy posible que si yo tengo unos pocos núcleos por acá dispersos, pues sea muy difícil acertarle a uno. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchos núcleos? Cuando yo tengo muchos núcleos, ¿qué pasa? Tengo muchos blancos. Y si tengo muchos blancos, aumento la probabilidad de hacer impacto en uno de ellos. ¿Qué pasa si este neutrón choca con este núcleo y lo parte en dos? Y entonces al partirlo en dos emite otros 3 neutrones y alguno de estos neutrones parte por acá otro y lo parte en dos y además emite más neutrones y entonces así sucesivamente. Si yo tengo una acumulación de material radioactivo que se llama una masa crítica, entonces puedo lograr que se produzca una reacción en cadena. La reacción en cadena es aquella que se produce cuando un neutrón choca con un núcleo y produce 3 neutrones que chocan con 3 núcleos que van a producir otros 9 núcleos que van a producir otros, bueno, esto va creciendo de una manera exponencial y entonces muy rápidamente usted va a tener muchos
átomos cuyos núcleos se están partiendo y que están liberando una cantidad de energía. Entonces la reacción en cadena que se produce cuando uno tiene la suficiente cantidad de material radioactivo es la posibilidad más directa de extraer energía del núcleo. Esa energía ha sido aprovechada de muchas maneras. Seguramente una de las maneras más notables y más mediáticas ha sido la bomba atómica, pero hay otros aprovechamientos de la energía nuclear, como este que les estoy mostrando en este diagrama, que es sencillamente un reactor nuclear. Entonces, yo quiero que ustedes miren esto y lo comparen con las imágenes que nosotros veíamos al principio del curso cuando estábamos hablando de las máquinas de vapor, porque esto simple y sencillamente es una máquina de vapor. Es una máquina de vapor muy parecida a la máquina de Watt. Ustedes ven que aquí hay una cámara donde efectivamente se produce vapor. ¿Cómo se produce vapor? Se produce vapor porque aquí está pasando agua caliente. Agua a una temperatura muy alta. ¿De dónde viene esa agua? Esa agua viene de un reactor nuclear donde de una manera controlada se está liberando energía para calentar el agua. El agua caliente produce vapor. El vapor mueve una turbina. La turbina mueve un generador eléctrico. El agua que movió la turbina es condensada nuevamente. Miren, este es el perfecto condensador de Watt. Es condensada en un sistema frío y vuelve y es reciclada en la cámara de vapor. Entonces yo quiero que ustedes comparen esto con efectivamente lo que es las primeras máquinas de Watt. Más que la máquina de Watt, que era una máquina que funcionaba a presión atmosférica, esto se parece a la evolución de la máquina de Watt, que era la máquina de Trevithick, que era una bomba a presión, que fue la que nos permitió hacer motores de vapor. Aquí vemos en esta imagen, vemos lo que se llaman barras moderadoras, controladores. Cuando yo tengo una acumulación de masa crítica, entonces ya sabemos, la reacción en cadena se va a producir si se produce una gran cantidad de neutrones y esos neutrones chocan con otros núcleos y los parten y producen a su vez más neutrones. Yo puedo moderar o regular la cantidad de neutrones que chocan y producen más fisión nuclear con barras moderadoras, por ejemplo, barras de grafito que absorben los neutrones. Entonces, puedo controlar, digamos, la cantidad de neutrones que están produciendo reacciones nucleares para controlar de esa manera la cantidad de energía que se está produciendo. ¿Cuál es el gran peligro en un reactor nuclear? Hay dos peligros muy grandes. Miremos acá. Uno de los peligros es que el agua, que el reactor se recaliente, por ejemplo, porque se queda sin refrigeración. Un recalentamiento del reactor, por ejemplo, porque esta agua no está circulando. Aquí se está produciendo energía. Esta energía se está transportando a esta cámara, donde es a través de esta turbina convertida en energía eléctrica. Pero ¿qué pasa si de alguna manera se interrumpe la producción de energía eléctrica? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta agua no es suficientemente refrigerada y entonces este sistema se recalienta? Pues puede producir una cosa catastrófica. Por ejemplo, es una gran acumulación de vapores y gases supremamente explosivos dentro de esta cámara, que fue lo que desgraciadamente pasó en la central nuclear de Fukushima. Otro peligro grande es que las barras moderadoras no estén debidamente colocadas y entonces se genere
tanta energía en el núcleo del reactor que simple y sencillamente las barras de combustible se fundan. Si estas barras se funden, se produce lo que se llama el síndrome de China, y es que la fusión del material radioactivo hace que salga del recipiente en el que esté contenido y pues se puede producir una contaminación radioactiva importante, pero nunca, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, en un reactor nuclear se puede producir una explosión de las características de las bombas termonucleares. Hay una aplicación muchísimo más generalizada de la energía nuclear. Es algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que es la medicina nuclear. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos la noticia de que este muchacho, que era una gran promesa del fútbol y que iba a ser el nuevo Pelé, en un partido sufrió una tremenda lesión todavía no se sabe con seguridad, entonces se le va a hacer una tomografía PET? ¿Qué es una tomografía PET? Bueno, les voy a contar qué es una tomografía PET. Resulta que hay procesos radioactivos como el que les mostré ahora, en el que, por decir algo, el carbono 14 produce nitrógeno y produce un electrón. Pero hay otras reacciones en las que, por ejemplo, el magnesio, que tiene número atómico 12 y masa atómica 23, este magnesio puede decaer y convertirse en sodio con el mismo número, en la misma masa atómica 23, pero ahora este tiene número atómico 11. Y además, dense cuenta que ha rebajado un número en la tabla periódica, ha bajado un escalón en la tabla periódica, y entonces emite un positrón. Hay sustancias radioactivas que emiten positrones. Entonces, ¿qué pasa cuando se libera un positrón? Cuando se libera un positrón, lo más posible, lo más probable es que muy rápidamente va a encontrar un electrón. Y cuando un positrón y un electrón se encuentran, se producen dos fotones de rayos gamma. Recuerden nuestra receta para producir materia. Para producir materia lo que se necesita es tener suficiente antimateria. Suficiente para producir materia y antimateria se necesita tener suficiente energía de acuerdo con la relación E igual mc2. Y que la película pasa al revés. Si yo tengo dos fotones con suficiente energía, puedo hacer que interactúen y que produzcan, por ejemplo, una pareja positrón-electrón. Y al revés, si se encuentran el positrón y el electrón, producen dos fotones de rayo gamma. Bueno, la tomografía PET consiste en hacer que una persona ingiera una sustancia radiactiva que emite positrones. Los tejidos afectados tienen un metabolismo más acelerado que los tejidos sanos, entonces absorben esa sustancia radiactiva en mayor cantidad que lo absorben los tejidos sanos. Entonces, en un tejido lesionado hay una gran acumulación de esta sustancia radiactiva, entonces va a haber una gran proliferación de positrones, pero como están rodeados de electrones, entonces en esta parte donde hay tejidos afectados se van a producir parejas de fotones de rayos gamma que van a ser convenientemente registrados. Miremos en este diagrama lo que es típicamente una tomografía PET, donde PET quiere decir aniquilación de protones y electrones, o sea, tomografía por aniquilación de protón y positrón. Entonces, típicamente esto se usa mucho, pues, como les digo, tejidos blandos, característicamente el cerebro, y entonces la emisión de dos rayos gamma es detectada por un detector que además
establece el momento y la diferencia de tiempos en los que cada uno de esos dos rayos gamma fueron detectados. De esa manera puede ubicar el origen. Cuando se hace el rastreo completo, entonces con un alto grado de precisión se puede rastrear el origen de estas emisiones, y entonces de esta manera poder ubicar la presencia de un tumor, la presencia de una lesión, etc. Entonces, buena parte de nuestros conocimientos de la energía nuclear en este momento están completamente incorporados en nuestra cotidianidad, fundamentalmente a través de los usos de la medicina nuclear y de los sistemas diagnósticos de la medicina nuclear. Aparte de que también la radiactividad se puede utilizar no solo como método diagnóstico, sino también como método de tratamiento, debido a la gran cantidad de energía que puede liberar un material radioactivo. Es posible introducir pequeñas cantidades de material radioactivo dentro de tumores malignos, tratando de destruir solamente el tumor, haciendo el menor daño posible en todo el resto del organismo. Entonces vemos como algo tan tremendamente sofisticado, porque lo que estamos viendo aquí es la pura tecnología de detección de partículas elementales. Tenemos no solamente los conocimientos de la energía nuclear aplicados al diagnóstico, a la medicina, al tratamiento de enfermedades que de otra manera no se podrían controlar. Tenemos acá algo tan sofisticado como es la creación y la aniquilación de materia y energía aplicada a nuestro bienestar.